en Radio Mambí, La Grande, noticias y más. Información, invitados, análisis, opinión, entrevistas y la participación de nuestra audiencia. Noticias y más. Con Lourdes Subieta. 110, yo soy Lourdes Subieta y vamos a estar, queridos amigos oyentes, estas próximas 2 horas en Noticias y más, en esta transmisión en vivo por las redes sociales, por la 710 AM, por el Twitter, por Euforia y por la página radiomambí710.com. Vamos a conectarnos, comenzando este programa, me acompaña José Luis Morenza en los controles con estas declaraciones que está dando el presidente Joe Biden tras la caída de Kabul en Afganistán. Urgencia o la construcción de una nación. Por eso yo estuve en contra del aumento de militares en el 2009, como se propuso cuando yo era vicepresidente. Por eso, como presidente, yo digo que tenemos que encararnos en las amenazas a que nos encaramos hoy día en el 2021, no las amenazas de día de ayer. Hoy día, la amenaza de terroristas ha pasado más allá de Afganistán. El Shabab en Somalia, Al-Qaeda en la península, Al-Nusra en Siria, ISIS tratando de crear un califato en Siria y en Irak y estableciendo filiales en múltiples países en África y en Asia. Estas amenazas necesitan nuestra atención y nuestros recursos. Nosotros llevamos a cabo misiones contraterroristas eficaces contra grupos terroristas en múltiples países, pero donde no tenemos presencia militar permanente. Si en caso necesario, hacemos lo mismo en Afganistán. Hemos desarrollado contraterrorismo nosotros y tenemos la capacidad que nos ha de mantenernos fijos en las amenazas directas de los Estados Unidos y la región. Y eso rápidamente y decisamente nos permitirá actuar si es necesario. Cuando yo tomé el cargo de la presidencia, heredé un acuerdo que negoció el presidente Trump con los talibanes. Bajo su acuerdo, las fuerzas estadounidenses iban a salir de Afganistán para el 1 de mayo del 2021, poco menos de 3 meses después que yo tomé el cargo de la presidencia. Las fuerzas estadounidenses ya habían sido rebajadas durante la administración de Trump de aproximadamente 15.500 fuerzas estadounidenses a 2.500 tropas en todo el país. Y el Talibán estaba militarmente muy fuerte desde el 2001, cuando se ocurrió. Lo que yo tuve que hacer como presidente era seguir con ese acuerdo y cumplirlo, o estar preparado a volver a luchar contra los talibanes en medio de esta temporada de guerra. No hubiera habido cese de fuego después del 2001. Después del 1 de mayo no había manera de proteger nuestras fuerzas. No había status quo o estabilidad sin muertes estadounidenses después del 1 de mayo. Solamente había una realidad fría. Había que cumplir con el acuerdo para retirar nuestras fuerzas o escalar el conflicto y enviar millares más de tropas estadounidenses a combatir en Afganistán para entrar a la 3ª década de conflicto. Yo respaldo fuertemente mi decisión. Después de 20 años, he aprendido a golpes que nunca era un buen momento para retirar fuerzas estadounidenses. Por eso seguimos aún ahí nosotros. Sabíamos con el riesgo, planeamos todas las que pudiera haber ocurrido, pero siempre le prometí al pueblo estadounidense que es la verdad. Y la verdad es, esto sí se desarrolló con mayor rapidez que lo que habíamos anticipado nosotros. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Afganistán y sus líderes políticos se rindieron y huyeron del país. El ejército afgano colapsó. El desarrollo de estas últimas semanas recalcó que cualquier involucración estadounidense en Afganistán en estos momentos no era la decisión correcta. Los Estados Unidos no puede y no debe estar luchando en una guerra y muriendo en una guerra en la cual las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismos. Gastamos más de $1 millón de dólares. Capacitamos y equipamos a las fuerzas del ejército afgano
con más de 350.000 militares. Estaban bien equipados. Una fuerza mayor que el ejército de muchos de nuestros aliados de la OTAN. Le dimos a ellos todo lo que necesitaban. Le pagamos sueldos. Le damos mantenimiento a su fuerza aérea. Algo que los talibanes no tienen. Los talibanes no tienen una fuerza aérea. Le dimos apoyo aéreo. Le dimos a ellos toda la oportunidad para determinar su propio futuro. Pero no podíamos darle a ellos la voluntad de luchar a favor de ese futuro. Hay algunas fuerzas especiales muy valientes y soldados muy valientes, pero Afganistán no puede montar ninguna resistencia contra el talibán ahora. No hay probabilidad que lo puedan hacer. Si hubiéramos permanecido un año, 22 años más, las fuerzas estadounidenses sobre el terreno no hubieran causado ninguna diferencia. Y yo lo que creo firmemente es que no es debido ordenar que las fuerzas estadounidenses luchen donde las fuerzas afganas no iban a luchar. Los líderes políticos de Afganistán no pudieron unirse a favor del bienestar de su pueblo, no pudieron negociar a favor del futuro de su país cuando tenían que hacerlo. Nunca lo hubieran hecho mientras que las tropas estadounidenses permanecían en Afganistán luchando a favor de ellos. Y nuestros competidores estratégicos, China y Rusia, le encantaría que los Estados Unidos continúen enviando miles de millones de dólares en recursos y atención de manera indefinida. Cuando yo tuve al presidente Ghani en la Casa Blanca en junio y de nuevo cuando yo hablé por teléfono con Ghani en julio, tuvimos una conversación muy sincera. Hablamos de que Afganistán debe de prepararse para luchar sus propias guerras civiles después que los militares estadounidenses se marchen, para limpiar la corrupción del gobierno, para que el gobierno pudiera funcionar a favor del pueblo afgano. Hablamos de manera intensa sobre la necesidad de que los líderes se unan políticamente. Y no lograron hacer nada de eso. También les insistí a ellos que actuaran de manera diplomática para que buscaran un acuerdo político con los talibanes. Y rehusaron este consejo. El señor Ghani insistía que las fuerzas afganas iban a luchar, pero obviamente estaba equivocado. Entonces ahora tengo que preguntarles a aquellos que dicen que debemos de habernos quedado. ¿Cuántas más generaciones de hijos e hijas estadounidenses ustedes quieren que yo haya enviado y que envíe para luchar la guerra civil afgana cuando los afganos no luchaban por eso? ¿Cuántas más vidas estadounidenses valen? ¿Cuántas tumbas más en el Cementerio Nacional de Arlington? Yo sé cuál es mi respuesta. Yo no voy a repetir los errores que hemos cometido anteriormente. Errores de permanecer luchar de manera indefinida. Cuando el conflicto no beneficia al interés nacional de los Estados Unidos. El seguir en una guerra civil en un país extranjero. El tratar de rehacer un país a través de las tropas estadounidenses. Esos son los errores que no podemos continuar repitiendo, porque tenemos intereses muy importantes en todas otras partes del mundo que no podemos darnos el lujo de ignorar. También quiero reconocer cuán doloroso es esto para tantos de nosotros. Es doloroso esto que ocurría en Afganistán, los veteranos, trabajadores diplomáticos, cualquiera que haya estado sobre el terreno, trabajando para respaldar al pueblo afgano, para aquellos que perdieron seres queridos en Afganistán, y para los estadounidenses que han luchado y servido en el país, que han servido a nuestro país en Afganistán. Esto es algo muy, pero muy personal para ellos, y para mí también lo es. Yo he estado bregando con estos asuntos durante mucho tiempo. Yo he pasado por todo Afganistán durante esta guerra, cuando la guerra estaba ocurriendo desde Kabul a Kandahar, al Valle Kunar. Yo he viajado en 4 diferentes ocasiones allá
Me he reunido con el pueblo, he hablado con los líderes, he pasado tiempo con nuestras tropas y llegué a comprender de primera instancia qué es lo que era posible y qué no era posible en Afganistán. Ahora estamos centrando en lo que sí es posible. Vamos a continuar respaldando al pueblo afgano. Vamos a tener diplomacia y ayuda diplomática y humanitaria. Continuaremos promulgando diplomacia regional para tener estabilidad en la región. Continuaremos hablando a favor de los derechos básicos del pueblo afgano, niñas y mujeres, como hablamos así en todo el mundo. Yo claramente he dicho que los derechos humanos tienen que ser el centro de nuestra política exterior. La manera de lograrlo no es a través de despliegues militares sin fin, es a través de nuestra diplomacia o herramientas económicas para que el mundo se una a nosotros. Permítanme decirle a ustedes cuál es la misión actual en Afganistán. Se me pidió autorizar, y así lo hice, 6,000 tropas para que fueran destacadas en Afganistán para poder ayudar en la partida de personal civil estadounidense y de aliados y para evacuar a los aliados afganos y los afganos vulnerables a sitios seguros fuera de Afganistán. Nuestras tropas están trabajando para asegurar los campos aéreos y continuar la operación para los vuelos civiles y militares. Estamos asumiendo el control del tráfico aéreo. De manera segura hemos cerrado nuestra embajada y hemos transferido nuestros diplomáticos. Nuestra presencia diplomática ahora está consolidada en el puerto también. En estos próximos días tenemos la intención de transportar, sacando a millares de ciudadanos estadounidenses que han estado trabajando y viviendo en Afganistán. También vamos a continuar respaldando la partida segura de personal civil de nuestros aliados que aún sirven en Afganistán. La operación Refugiados de Aliados, que anuncié yo en julio de este año, ya ha sacado 2,000 afganos elegibles para tener visas especiales de migración y llegar a los Estados Unidos. En estos próximos días, el ejército estadounidense debe brindarle ayuda para mover más afganos elegibles al SVI y sus familias fuera de Afganistán. También estamos desarrollando el acceso a refugiados para cubrir a otros afganos vulnerables que trabajaron para nuestra embajada. Agencias NGOs, organizaciones no gubernamentales estadounidenses y afganos que están corriendo un riesgo, y las agencias noticiosas estadounidenses. Sé que hay preocupación. ¿Por qué no evacuamos nosotros a civiles afganos con mayor antelación? Parte de la respuesta es que algunos de los afganos no querían marcharse con antelación, aún tenían esperanzas en su país. Y parte era porque el gobierno afgano y aquellos que lo respaldaban nos desalentaron para organizáramos nosotros el sector masivo para evitar lanzar una crisis de confianza. Las tropas estadounidenses están cumpliendo con su misión tan profesional y eficazmente como siempre lo hacen, pero sí en un riesgo. Al cumplir nosotros con esta partida, esta retirada, le hemos dicho claramente al talibán: si ellos atacan a nuestro personal o interrumpen a nuestra operación, la presencia estadounidense será rápida y la respuesta será rápida y con fuerza. Vamos a defender a nuestra propia gente con fuerza devastadora si es necesario. En nuestra misión actual será breve, limitada en alcance, pero será centrada en su objetivo. Nuestro pueblo y nuestros aliados han de salir de allá con la mayor brevedad posible. Y una vez que hayamos terminado esta misión, terminaremos nuestro retiro militar. Vamos a terminar la guerra más larga que ha luchado Estados Unidos después de un sangriento 20 años. Los eventos que vemos ahora son tristemente prueba que no importa la fuerza militar, un Afganistán unido y estable.
conocida en la historia como la tumba de los imperios. Lo que está ocurriendo ahora pudiera haber ocurrido fácilmente hace 5 años o de aquí a 15 años. Hay que ser sinceros. Nuestra misión en Afganistán ha tomado muchos pasos indebidos, mal tomados en las últimas 2 décadas. Ahora yo soy el 4º presidente estadounidense que preside sobre la guerra en Afganistán, 2 demócratas y 2 republicanos. Yo no voy a dar responsabilidad al 5º presidente. Yo no voy a engañar al pueblo estadounidense diciendo que un poco más de tiempo en Afganistán causará una gran diferencia. Y tampoco yo voy a alejarme de mi responsabilidad compartida de donde estamos hoy día y cómo tenemos que actuar de aquí en adelante. Soy presidente de los Estados Unidos de América y la responsabilidad es la mía. Estoy muy entristecido por los hechos a que nos encaramos ahora. Pero no me arrepiento de mi decisión de terminar la guerra estadounidense en Afganistán y mantenernos muy centrados en las misiones contraterroristas allá y en otras partes del mundo. Una misión para degradar la amenaza terrorista en Afganistán por Al-Qaeda. Y matamos a Osama Bin Laden y ese fue un gran éxito, un esfuerzo de décadas para sobreponernos a centenares de años de historia, para rehacer lo que no era Afganistán. Creía y escribí y dije que eso no podía ser. Yo no le voy a pedir a nuestras tropas que luchen sin una meta final en la guerra civil de otro país, muriendo, sufriendo lesiones que le afectan su vida, dejando a familias quebrantadas por pérdida y por duelos. Esto no beneficia al internacional nuestro. No es lo que el pueblo estadounidense quiere y desea. No es lo que nuestras tropas, que han sacrificado tanto en las últimas 2 décadas, merecen. Yo comprometí con el pueblo estadounidense cuando me postulé a la presidencia que iba a terminar el ejército estadounidense en Afganistán y la verdad es que estamos involucrados. Si el mensaje no ha sido perfecto, como se ha cumplido, pero honrado ese compromiso. Y aún mucho más importante, me comprometí con los hombres y mujeres tan valientes que sirven a esta nación, diciéndole que yo no le iba a pedir a ellos que continuaran arriesgando sus vidas. Esto fue una acción militar que hace mucho tiempo debió haber terminado. Nuestros líderes hicieron eso bien. Cuando yo llegué aquí como joven, yo no lo voy a hacer en Afganistán. Yo sé que mi decisión será criticada, pero yo prefiero tomar toda esa crítica que no dejar que la decisión la tome otro presidente de los Estados Unidos, otro más, un 5º. Porque es la decisión correcta, para nuestro pueblo, la correcta para los miembros de nuestro ejército que arriesgan sus vidas sirviendo a nuestra nación, y es la correcta para los Estados Unidos. Muchas gracias a todos ustedes. Que Dios proteja a nuestras tropas, a nuestros diplomáticos y a todos los valientes estadounidenses que corren peligro. Bueno, amigos oyentes, 4:20 estábamos escuchando al presidente Joe Biden pronunciarse sobre la situación en Afganistán. Se suponía que iba a ser un encuentro también allí con la prensa. Ustedes escucharon a los periodistas gritándole preguntas, pero él salió corriendo y se fue. O sea, casi corriendo. Pues dijo lo que iba a decir y se dio la vuelta, tomó la puerta y se fue. Varias cosas, queridos amigos oyentes, que hablar en este espacio sobre Afganistán. Hoy, por cierto, vamos a tener en el programa a un analista, un especialista en Medio Oriente, y también vamos a tener a un veterano de la guerra de Afganistán, de origen puertorriqueño, nacido en Brooklyn, New York. Él está en Los Ángeles y nos va a acompañar. Es un veterano de Afganistán, pero además de eso es una persona que aboga por los derechos de los veteranos de las guerras aquí en Estados Unidos, ¿no? De los soldados norteamericanos. Tiene mucho que decir esa persona. Y también va a estar con nosotros un analista en breves momentos con nosotros. Pero bueno, antes de entrar de lleno en el tema de Afganistán, para analizar también lo que acaba de decir el presidente Biden, una posición que él mantiene, reafirma y dice que haber hecho las cosas de esta manera pues es lo que había que haber hecho. Y bien, les repito, en unos minutos vamos a
a conversar y a profundizar en el tema de Afganistán con estos dos expertos que les acabo de mencionar, un analista experto en Medio Oriente y un veterano de Afganistán y quien además aboga por los derechos de los veteranos de guerra. 4:22. Muy bien, 4:22. Antes de entrar en el tema de Afgano, quería conversar con ustedes un poco sobre lo que pasó en Haití este fin de semana. Fue dramático, verdaderamente. Tenemos entiendo que hay aproximadamente 1.300 personas muertas. Una situación bien, bien delicada, queridos amigos oyentes, lo que se vive lamentablemente en Haití. Ha habido réplicas importantes, réplicas de ese terremoto del sábado, un 7.2 de magnitud el terremoto. Muchas de esas réplicas, entiendo que hasta 400 réplicas del terremoto se han sentido hasta de 6 puntos de magnitud en Cuba también y en Haití. Ahí están ubicados. Recuerden que entre Cuba y Haití hay un espacio geográfico donde confluyen, hay como unas fallas tectónicas allí, como unas fallas tectónicas, no, hay unas fallas, un sistema de fallas tectónicas que generan una importante actividad sísmica, ¿no? Y esa situación hace que tanto del lado de Cuba como del lado de Haití, pues se sientan de esta manera, ¿no? En esta oportunidad, pues mucho más, ¿no? Cuba registró este domingo más de 400 réplicas de ese potente terremoto de magnitud 7.2 a la escala de Richter registrado con epicentro en Haití el sábado. Y esas sacudidas pues telúricas en Cuba se han percibido principalmente y lógicamente por la ubicación geográfica en las provincias de Santiago de Cuba y en Guantánamo, que son los espacios más próximos a Haití. Eso es el extremo oriental, ustedes lo saben mejor que yo, el extremo oriental de la isla de Cuba. Allí tuvieron estas réplicas magnitudes desde 4.2 hasta 6.0, ¿no? Se han registrado pues desde el sábado sismos moderados. Es un proceso de generación de réplicas extendido en esas áreas vecinas del epicentro y eso es habitual que sucede cuando ocurre un movimiento importante de la Tierra, ¿no? Bueno, dicho esto, mis queridos amigos oyentes, la cantidad de muertos por el seísmo en Haití ha aumentado. Para el momento que saldaron estas últimas cifras oficiales, estaban hablando de casi 1.300. Quizás a esta hora ese número ha aumentado, pero vamos a escuchar el reportaje que nos cuenta sobre el balance de los muertos en Haití este fin de semana. Información mise à jour que nous gagnons. El número de muertos por el terremoto en Haití subió el domingo a casi 1.300. El Servicio de Protección Civil actualizó también la cifra de lesionados a más de 5.700. El sismo de magnitud 7,2 se produjo el sábado a las 8:29 hora local, cerca de Los Cayos. Maquinarias pesadas, camiones y retroexcavadoras se dedicaron el domingo a trasladar losas de cemento de los edificios derrumbados, pero los esfuerzos para ayudar a las víctimas podrían verse obstaculizados ante el avance de la tormenta tropical Grace, que podría provocar lluvias torrenciales e inundaciones. Muchos países como Estados Unidos, República Dominicana y Colombia ya han ofrecido su ayuda enviando personal, raciones de emergencia y equipos médicos. Colombia está llevando ayuda humanitaria para la población y un equipo de búsqueda y salvamento conformado por 30 personas y 2 caninos. México también envió comida y medicinas para los afectados. Haití aún guarda en la memoria el terremoto de magnitud 7 que devastó la capital Puerto Príncipe en 2010 y actualmente lucha además con una precaria situación de seguridad y una aguda crisis sociopolítica tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el mes pasado. Bien, 4:26. Ya me voy a tener que ir al corte, amigos oyentes. Regreso desde República Dominicana con el tema haitiano y posteriormente vamos a estar conversando sobre la situación en Afganistán. Vamos a analizar el discurso del presidente y vamos a tener un veterano de la guerra en Afganistán. Así que no se despegue de la sintonía de Radio Mambila Grande. Yo soy Lourdes Jubieta, ya vuelvo. 4:32 de la tarde. Y bueno, amigos oyentes, siguiendo muy de cerca todo lo que es noticia a esta hora, ¿verdad? En el mundo y por supuesto a nivel nacional y a nivel local. Una de las tragedias del fin de semana fue precisamente, como les decía antes del corte, este terremoto
en Haití, que adicionalmente no solamente ha matado a más de 1.300 personas, sino hay centenares de heridos, hay personas todavía entre los escombros esperando para ser rescatadas bueno, básicamente, amigos oyentes, el gobierno ha dicho, bueno, que ellos van a tener más celeridad en esta respuesta al terremoto, ¿verdad? Ya han pasado todo el día del domingo, porque eso fue a las 8 de la mañana del sábado, a domingo son 24 horas, al lunes son 48 horas. Y bueno, la realidad es que es, más de 1.300 muertos, centenares de heridos y desaparecidos, personas que todavía están esperando que sean rescatadas. Pero lógicamente su vecina República Dominicana, el país más cercano a Haití, pues evidentemente saltaron inmediatamente con todo lo que es la ayuda, ¿no? El apoyo. Y parte del apoyo es en hospitales. Porque escuchen ustedes, ya voy a darle la bienvenida a mi invitado, periodista de República Dominicana, que nos va a conversar ahora sobre cuál es la situación allí. Los hospitales están saturados en Haití tras este mortal sismo. Y en Dominicana, pues están recibiendo a muchísimas, sobre todo las parturientas, ¿verdad? Que están, pobres madres, ¿no? Que deben tener a sus hijos y precisamente República Dominicana que les está dando la mano. Vamos a escuchar el tema de los hospitales. Emergencia sanitaria en Haití. Los heridos del violento terremoto de magnitud 7,2 que asoló el suroeste del país el fin de semana se agolpaban en el desbordado servicio de emergencias del Hospital de los Cayos, que comenzaba a recibir refuerzos. Hubo una acumulación de gente. Ayer fue muy duro y no teníamos suficiente personal, aunque tuvimos a la gente que trabaja en el hospital hasta las 6 de la mañana. Al menos 1.300 personas murieron y más de 5.700 resultaron heridas por el sismo del sábado, y miles de habitantes quedaron sin hogar. Otros todavía temen volver a sus viviendas, traumatizados por las frecuentes réplicas. A esto se le suman las lluvias torrenciales y los fuertes vientos que podría acarrear la depresión tropical Grace. Se estima que la tormenta podría afectar en las próximas horas al país más pobre de América Latina. Diario Libre es uno de los medios más importantes de circulación nacional, evidentemente, en la República Dominicana, y en ese medio trabaja mi invitado hasta ahora, el periodista Yeury Frías. Yeury, qué bueno tenerte en el programa. Feliz tarde para ti. ¿Cómo estás? Feliz tarde. Gracias por nuevamente convocarme a través de este medio para hablar a la gente de la situación en Haití, que es dramática realmente. Vemos imágenes y videos de personas como tratan de rescatar a sus familiares o personas amigos y son devastadoras. Madres que quedan sin ver a sus hijos, hijos que buscan a las madres, o sea, un drama social bastante fuerte que nos remonta a lo que pasó en 2010, donde hubo más de 1.500 personas muertas. Van, como dijiste al principio de la presentación, casi 1.300 personas actualmente. O sea, un drama que viene en un país desolado, que ya también había sufrido un magnicidio, y se suma también la tormenta Grace, que ha afectado bastante a esa nación, que ya salió de República Dominicana y ahora se mueve hacia allá, con el sistema que está actualmente de los ríos saturados, los suelos, sumándole los muertos que aún no han sido rescatados. Se puede incluso hablar de una pandemia o de catastróficas repercusiones, porque también hay que hablar del COVID, que actualmente ahora que están recibiendo las primeras donaciones de vacunas y demás. O sea, un drama social en el país más pobre del hemisferio que puede tener repercusiones fatales, no solo para ellos, también para el resto de países, porque sabemos que vivimos en un mundo conectado. Así es. Y que falta mucho también afecta a las naciones amigas, a nosotros, a las demás ciudades y países del Caribe. O sea, que es una situación para unirnos, para apoyarlos, decirles, como tú planteabas también, que desde República Dominicana se han habilitado algunos centros de salud cercanos en las ciudades fronterizas. También el gobierno ha dispuesto las comidas cocinadas y también sin cocinar para mandarlas a ese país. Impostón, que es el instituto para envío, no cobra por ayudas para que los dominicanos puedan enviar sus ayudas a esa nación también. O sea que es una situación lamentable, pero que también a veces
saca de lo solidario que tenemos todos en el mundo. Sí, es una verdadera situación, mejor no lo has podido describir, Yeuri, de los últimos años, los últimos meses y hasta las últimas semanas, ¿no? Agravándose esa situación en Haití, tanto política, social, financiera, de salud con el COVID. Y ahora no quiero ser, digamos, ave de mal agüero, pero hay una tormenta que pronto se podría formar en las aguas del Caribe y que podrían también, según el Centro Nacional de Meteorología, su pronóstico de una depresión tropical que se encuentra en la actualidad cerca de las Bermudas y que pronto se convertiría en la tormenta tropical Henri, donde también podría pasar sobre esa área allí de la isla de Haití. Ahora, la ayuda humanitaria dominicana llegó a Haití, amigos oyentes. La presidencia comunicó, según leo en Diario Libre, el medio donde trabaja además Yeuri, que envió más de 60,000 libras de medicamentos e insumos sanitarios. Como nos dice Yeuri, las imágenes son verdaderamente espantosas, una tragedia inmensa. Este terremoto ha dejado más de cerca de 1,300 muertos. No estamos muy claros todavía con la cifra, pero fíjense ustedes que les decía que las parturientas haitianas están superando a las dominicanas en el Hospital Materno Infantil de Higüey. Una de las principales barreras, lógicamente, es el idioma y la mayoría carece de un récord médico, pero las parturientas están siendo recibidas, Yurri, allí en República Dominicana. Estas señoras, las pobres, imagínense ustedes, una de las felicidades más grandes, tener a sus hijos y en estas condiciones, ¿no? No, y plantear, eso que dices es muy cierto, plantear también que Haití es un país que, vamos a decir, para que la gente allá no se ubique, es una tercera parte de la República Dominicana, la parte oeste, y tiene más población que la República Dominicana. Ellos cuentan con casi 12 millones de habitantes en un país pequeño, con todas las precariedades que conocemos, sumándole, por supuesto, como decías, el nivel de población, o sea, la gente que cada vez nace, la natalidad es bastante amplia ya, todo eso se suma que no hay muchos servicios, pocos hospitales, y ya sabes, es un drama social no solo por la situación actual, sino que viene acarreando desde hace mucho tiempo, y que lamentablemente, y hay que decirlo, se ha dejado a veces solamente a República Dominicana con esa carga. Sí, señor, porque están ahí mismo. Claro, que compartimos fronteras, pero es una realidad que nos afecta a todo en el continente, porque eso es lo que se ha dejado correr y que lamentablemente no se ve como que se pueda solucionar tan temprano, porque aún yéndonos ya a lo político, no han ni siquiera establecido las causas reales del magnicidio, no se ha convocado a elecciones, la gente no sabe aún cuál es el destino que va a tener el país correspondiente a quién lo va a dirigir, y esto se suma, como decías tú, también una tormenta que se avecina y que Grace aún no ha impactado fuertemente a Haití, o sea, ahora que está saliendo y que está llegando a esa nación. Son situaciones que lamentablemente, y aunque suene duro, van a seguir afectando más a esta nación que ha sido golpeada en numerosas ocasiones. La madre tierra ha sido bastante dura con ellos, y hay que saber también que lamentablemente por la ubicación geográfica de Haití, que es la parte oeste, están en un centro de huracanes, en un centro de terremotos, o sea, están ubicados en una situación complicada, y también la pobreza en Haití, que es la mayor, se suma a ese drama que decimos lamentablemente devastador que vive esa nación. Una suerte de pandemonium, lo que hay en Haití, todo lo que ha podido salir mal ha salido, incluyendo el asesinato del presidente Jovenel Moïse el pasado 7 de julio. Los líderes interinos de Haití dijeron que no podrían crear un gobierno tan pronto como se pensaba después de este seísmo, o sea que la crisis política se prolonga, Yeuri. Así es, y se prolonga y no sabemos hasta cuándo, porque incluso se hablaba de que si el primer ministro iba a asumir hasta qué tiempo. Sabemos que cuando el presidente Moïse falleció, está en un proceso de convocar elecciones para el próximo año, que los haitianos decían que las necesitaban más temprano, y por eso se estima que fue una de las circunstancias que aceleró su fatal destino, pero esperamos en Dios que esto cambie, porque la situación es complicada. Decirte, volviendo al caso del terremoto, que los socorristas y recolectores de chatarra siguen excavando para ver si ven personas con vida. Lamentablemente, esta situación se le ha ido de control y ya han ido varios países. Vemos que la solidaridad
ha reinado. Vemos al presidente de México que ya habló de enviar ayuda humanitaria, también vimos en Centroamérica varios países, Venezuela también habló, se han unido, Estados Unidos también con Biden también habló de que podrían ir a auxiliar a este país, pero las ayudas tardan en llegar y los procesos a veces son complicados. Y mientras tanto, el país sigue en la situación que lo vemos actuar. Esas personas están arriesgando sus propias vidas, lo que van a ayudar a Haití, pero allá también se encuentra con un problema mayor, que son los robos, como hablaban dentro de los mismos hoteles y turistas que estaban en el país, que se cayeron los edificios. La misma persona, tal vez por la necesidad que hay, también sustraían algunas pertenencias y complicaban más a las personas que iban a ayudar a los afectados. O sea que es un drama sociopolítico que no es tan fácil de analizar porque hay otras aristas. Cuando se une la necesidad más los problemas medioambientales, más la crisis social y más la situación de insalubridad en general, lo que desencadena es un caos, como lo vive Haití en estos momentos, que todos lo vemos desde fuera y nos eriza la piel de ver una situación tan dramática de cuerpos tirados, cortados a la mitad. O sea, muy dramático, una situación muy complicada. Sí, y además que es una tras otra, ¿verdad? Es una tras otra. No acabamos de salir del magnicidio, no acabamos de salir del tema de la pandemia. Imagínense, amigos oyentes, de lo que estamos hablando, ¿no? Es una crisis terrible. Lo que se está viviendo. Ya llegó a Haití, por cierto, el primer avión de México con ayuda humanitaria. Exacto. Entiendo que ya llegó. Los hospitales, como les decía, están absolutamente saturados tras este terremoto. El número de víctimas, 1.300, madres teniendo sus hijos. Se está habilitando todo esto en República Dominicana para ayudar a la gente. Eso crea también crisis en República Dominicana y en la región. Bueno, una situación que además venimos, como tú dices, Jerry, arrastrando por años. ¿Recuerdas el terremoto de hace 11, 12 años? Por supuesto. Sí, en 2010, claro. 2010, van a ser 11 años del terremoto, en enero se cumplieron. Y bueno, mira, no sé en esos 11 años qué tanto avanzamos, ¿no? Porque pareciera que estuviéramos en un punto muerto en el tema haitiano. Y bueno que lo comentas, porque la situación de Haití, incluso desde el 2010, habían estructuras que no habían sido levantadas, modificadas o arregladas. Sí, exacto. Había comunidades que todavía vivían dentro de carpas, a pesar de que han pasado casi 11 años, 10 años y pico. Y a pesar de los miles de millones en ayuda, que nunca supimos qué pasó. Que es la principal pregunta que se hace mucha gente. ¿Dónde estuvo tanta ayuda? Recuerda que se hizo conciertos con los artistas más importantes para recaudar dinero y se logró una gran cantidad de dinero. Cada país también dentro de sus fronteras y países asumieron el riesgo y también hicieron recolectas, se le enviaron a Haití, en República Dominicana también, y se hicieron maratones y todos. Y al final no sabemos qué pasó con ese dinero. O sea, no se han hecho las estructuras necesarias. Sabemos que las edificaciones en Haití son precarias y eso también aumenta el riesgo de que cuando pase por más leve, porque si comparamos, el terremoto en Haití del 2010 fue de casi 6 y pico, y el de Chile, que fue meses después, fue de 8 casi, y los años fueron muy diferentes. O sea, Chile salió de la situación bastante rápido porque su estructura estuvo mucho mejor elaborada, tuvieron un plan distinto, hay más recursos, y en Haití, sin embargo, con una situación a veces menor, o sea, en cuestión de daños, causa ese tipo de tragedia que nos recuerda tantas situaciones que también han afectado. Decirte que hay un hospital, incluso el Palacio Nacional de Haití de 2010, que fue afectado bastante en esa época, también todavía tiene grietas de esa época, o sea que ni siquiera los instrumentos y los edificios importantes fueron rescatados. El gobierno dominicano, a través de los diferentes presidentes, han hecho edificaciones recientemente, bueno, en 2012, creo, 2013, con el presidente Danilo, y también Leonel Fernández lo hizo, se le otorgó una universidad, escuelas,
pero al final uno no sabe cómo utilizan esos recursos. La pregunta siempre queda en el aire: ¿por qué sigue en la situación actual? ¿Por qué si hay tanta ayuda? Porque hay ayuda de diferentes organismos. La ONU no ha salido de Haití. Sabemos que instituciones de todo el mundo están en Haití, porque también las agencias de diferentes proyectos están focalizadas en Haití para ayudar, pero la ayuda no se ve. O sea, la pregunta siempre queda en el aire: ¿por qué, si existe tanta ayuda, si existen tantos procesos, no llega, proyectos, no llega o no se ve realmente? Bueno, es que si llegara Yeuri se vería, porque estuviéramos viendo hospitales, estuviéramos viendo infraestructura, estuviéramos viendo seguridad, estuviéramos viendo distribución de alimentos, estuviéramos viendo vacunaciones masivas, estuviéramos viendo escuelas montadas para y guarderías para niños administradas, para que no estuvieran los niños también como están en las calles, y la desatención de los niños. O sea, la viéramos. Estamos hablando de miles de millones, cuando el terremoto del 2010. Estamos hablando de... Tienes razón. Ahora que lo planteas así, tienes razón, porque incluso en las calles dominicanas, los que han tenido la oportunidad de venir a Santo Domingo, ven que en algunos semáforos hay madres haitianas, hay niños pequeños que uno a veces se pregunta cómo es posible que esas madres vengan con esos niños en medio de calles peligrosas, en el centro de la ciudad, solicitando recursos, dinero. Entonces tú dices, cóntrale, ¿dónde están los recursos? Porque esas personas tienen que emigrar sin papeles por una frontera que a veces es hasta peligrosa, cruzar un río, masacre, y arriesgan. Bueno, sucede también en Estados Unidos con México, pero aquí se ve más dramático porque la diferencia económica es mucho. Comparado, México y Estados Unidos están más equilibrados. Aquí es complicado porque la situación es fatal y las ayudas son muy pocas, y a veces tienen que emigrar aquí, saturar, como decías tú, los principales centros de parturientas. O sea, si vemos las estadísticas oficiales, hay más parturientas haitianas en el país, en los hospitales gratuitos, por supuesto, no clínicas privadas, que las mismas dominicanas, por la apertura que se le da, que aquí a los hospitales no se les pide documentación cuando vienen en una situación de emergencia o de parto. Pero es complicado porque no solamente se deja de percibir recursos a los dominicanos para dárselos a ellos, pero sabemos que es una situación que lo amerita, pero hay que ayudar mucho más a ese país, o más que ayudar, que las ayudas que sí se les otorgan llegue al ciudadano que realmente tienen que llegar, que es lo que nos está pasando, como tú bien planteas. Exactamente, que no llega donde tiene que llegar, que es al ciudadano de a pie, a la víctima de este pandemonium que está viviendo en Haití. Yeuri, te agradezco muchísimo tu tiempo. Yeuri es periodista, amigos oyentes, Yeuri Frías, periodista desde República Dominicana, que nos atiende. Él trabaja en diariolibre.com, un medio importantísimo en la República Dominicana. Bien, déjenme contarle. No. ¿Perdón? No, gracias a ti. Gracias. Para despedirme de tu público, gracias a ti, que sigan las ayudas también a ese país. Gracias, Yeuri. Un gran abrazo. Gracias, Yeuri, por estar con nosotros en Radio Mambí, 4:50 de la tarde. Déjenme contarles, amigos oyentes, de esta depresión que está por ahí en camino. A Fred y a Grace, que amenaza a Haití, se le suma la depresión esta en el Atlántico. Las provincias cubanas de Santiago de Cuba, Granma, Las Tunas y Camagüey, así como las Islas Caimán, están bajo aviso de tormenta tropical. Otro posible ciclón se suma hoy a la cuenca atlántica, a la tormenta Fred, que amenaza además aquí arriba el Panhandle, el extremo noroccidental de la Florida, y a la depresión tropical Grace, que está ya casi sobre la provincia de Barahona, en República Dominicana, y rumbo a Haití, país este último afectado, como ustedes saben, porque lo estamos conversando aquí en Radio Mambí por este terrible terremoto, ¿no? Bueno, contarles algo importante que les quería. Se murió otro general, murió otro general en Cuba. Esto es ya un sujeto de nombre Arnoldo Ferrer Martínez, general de brigada de la Reserva en Cuba, el 8º militar que fallece en la isla desde el mes de julio, 4:51. Este agosto 16, el régimen dio a conocer la muerte en Cuba de otro general de brigada de la Reserva, Arnoldo Ferrer Martínez, convirtiéndose en el 8º militar de alto rango que fallece en la isla desde el mes de julio.
La información fue difundida por el noticiero oficialista de la televisión, una vez más sin dar detalles sobre la causa de la muerte. Según los medios estatales, Ferrer Martínez fue combatiente de la columna número 1 al mando del fallecido dictador Fidel Castro, y al constituirse en el tercer frente, doctor Mario Muñoz es designado para dicho frente guerrillero. 844-446-0710. Gracias, mis queridos amigos oyentes, por la sintonía. Recuerden que estamos en una transmisión adicional por las redes sociales. Ahí estamos en Facebook Live. No se separen de la señal de Radio Mambí. Ya vamos a hablar sobre lo que está pasando en Afganistán. Sin duda alguna, la velocidad del colapso del gobierno afgano sorprendió a la administración de Joe Biden. El señor Blinken, el secretario de Estado Blinken, nos decía hace una semana que no había la más mínima posibilidad de la caída de Kabul, y ha caído Afganistán completo. Se ha desplomado la situación en Afganistán. Estos próximos días van a ser claves para determinar si Estados Unidos va a poder recuperar algún tipo de control sobre la situación. Evidentemente estamos en una pérdida importante. Les digo una fecha nada más. Miren, ahora recuerden que las tropas norteamericanas van a Afganistán el 7 de octubre del año 2001, ¿no? Después de los sucesos del 11 de septiembre del año 2001. 20 años en Afganistán. Yo les voy a tener al regreso la cifra de los millones que se invirtieron en Afganistán. No millones, ni billones, trillón de dólares. Y este 11 de septiembre, cuando vamos a conmemorar 20 años del ataque terrorista a Estados Unidos dentro del suelo norteamericano de mayor dimensión en la historia, 20 años del 11 de septiembre se cumplen este año en Afganistán. En Afganistán, después de 20 años, miles de soldados muertos y más de $1 trillón de los contribuyentes, va a estar ondeando una bandera talibán, amigos oyentes. Esto es que Vietnam, esto es Irán. ¿Recuerdan el caso de Irán con la administración del presidente Jimmy Carter? Siempre recordaremos la administración de Jimmy Carter por la caída de Irán en manos del régimen de los Ayatollah. Parecido, ¿lo recuerdan? Bueno, la de Biden no se nos va a olvidar por lo que está pasando en Afganistán. Igual que no olvidamos la de Kennedy con Bahía de Cochinos. Entonces, ¿qué es esto? Este es el Saigón, el Bahía de Cochinos de Biden. En Washington, por otra parte, se están matando. Se están literalmente matando. La división dentro de qué hacer, qué no hacer, cómo reaccionar. Hay unos cuantos insiders por allí que lo cuentan mucho a través de las redes sociales de qué es la verdad verdadera de la administración del presidente Biden. Por allí hay un consejero de la administración del expresidente Barack Obama que le está diciendo a Biden a quién tiene que raspar ya de la administración, de quién se tiene que deshacer ya. Y allí le están diciendo que se tiene que salir no tienen que responsabilizar a los militares por el tema de Afganistán, al contrario. Tienes que responsabilizar a Blinken, tienes que responsabilizar a demócratas del Senado, tienes que responsabilizar al presidente Biden. Así dice el vocero, el ex asesor del presidente del presidente Obama. Y él le ha pedido, pues, que se llama Brett Bruen, fue el director de Global Engagement en la Casa Blanca durante la administración de Obama, y le está diciendo más o menos qué tiene que hacer y qué tiene que resolver después de esta situación de la caída de Afganistán. Al regreso vamos a estar hablando sobre ese tema. Yo soy Lourdes Jubieta, ya volvemos. 5:01 de la tarde. Gracias, queridos amigos oyentes, por continuar en Noticias y Más por Radio Mambí, la grande 710 en el sur de la Florida, la poderosa señal de Radio Mambí,
Como siempre, un honor y un placer estar con ustedes. A esta hora iniciamos nuestra segunda hora de programa. Yo soy Lourdes Jubieta, me acompaña en los controles José Luis Morenza. Recuerden que estamos también en contacto con ustedes a través de la línea telefónica 844-446-0710. Estamos en una transmisión en vivo, además a través de las redes sociales. Un gran saludo a los oyentes, la plataforma de Facebook, en Facebook Live, ahí estamos. Ustedes solo entran en su Facebook, ponen Radio Mambí 710, allí nos van a encontrar, por supuesto, toda la programación de Radio Mambí. Los invito a que compartan este programa, este y todos los programas de Mambí. Mucha gente dentro y fuera de Cuba se informa a través de esta señal La Grande de Miami. Adicionalmente, la aplicación Euforia de Univisión. Allí también nos pueden escuchar. De hecho, nos escuchan a través de Euforia, donde ustedes pueden disfrutar toda la programación de Univisión, pero adicionalmente escucharnos en cualquier rincón de la Unión Americana. Buscan Miami, allí está Radio Mambí. Y finalmente en radiomambí710.com, además de iHeartRadio, TuneIn y todas estas plataformas digitales que permiten que ustedes y nosotros estemos comunicados. Sin darle la bienvenida a mi invitado de esta hora, él es un analista político, experto en el Medio Oriente, profesor, mi buen amigo, el doctor Joseph Haag. Bienvenido, Joseph, qué bueno tenerte en el programa. Muy buenas tardes, es Lourdes desde Radio Mambí. Muy buenas tardes, Lourdes, qué gusto saludarte. Igualmente, Joseph, qué placer tenerte en el programa. Bueno, ya sabemos, pues hemos visto unas imágenes increíbles, ¿no? De lo que ha sucedido en Afganistán en las últimas horas, una velocidad tremenda además en la que ha ocurrido esta situación. ¿Cómo ves tú lo que ha pasado en Afganistán? ¿Cuál es tu análisis de las últimas horas? Mira, para mí esto, la verdad, ya salió del tema de que queremos salir como americanos de estadounidenses de Afganistán o no. Esto ya fue casi una entrega, una rendición de Estados Unidos ante los talibanes sin consecuencias. Y eso lo que no cuadra en nuestras cabezas, los que estamos observando lo que está pasando, el derrumbe y la caída del gobierno afgano por la simple razón que Estados Unidos no lo apoyó. Ahora, hay mucha gente que dice, bueno, pero eran 300,000 personas, podrían haber defendido. Señores, es muy fácil hablar, o como dice General Patton, decía que es muy fácil conducir guerras con binoculares. El tema de que se apoderó al talibán de Afganistán no sé si fue orquestado de esta manera o sabían los que estaban a cargo que al momento que decida Estados Unidos salir sin condiciones y sin tiempo, etapas y sin condiciones, lo que podría haber pasado otra cosa. No entiendo el por qué. El momento que se decida Estados Unidos de salir de Afganistán sin condiciones y sin consecuencias, allí le dio un mensaje a los talibanes que ustedes pueden hacer lo que quieren y nadie les va a decir nada. Mientras la administración anterior había orquestado y negociado a través de los cataríes una salida organizada con un plan de retiro, con consecuencias y con responsabilidad. Claro, no fue el caso. Déjame hacer un paréntesis aquí para explicarle a los oyentes. El gobierno de Estados Unidos, queridos amigos oyentes, en febrero del año 2020 y el Talibán firmaron un acuerdo histórico que habría allanado el camino hacia la paz en Afganistán después de más de 18 años en ese momento de conflicto armado. Estados Unidos con los aliados de la OTAN habían acordado el retiro de tropas si el grupo radical islamista se apegaba al acuerdo, ¿verdad? El secretario de Estado en ese momento, que era Mike Pompeo, y los líderes del Talibán asistieron a esa ceremonia en Doha, en Qatar, lo que nos está explicando el profesor Joseph Haag. Y según lo firmado, ese grupo, el Talibán,
no debía permitir que Al Qaeda o ningún otro grupo extremista operara dentro de las áreas que controla. ¿Correcto, Joseph? Así es. Y era también, si van a combatir contra las Fuerzas Armadas afganas, van a tener el apoyo aéreo de las Fuerzas Aéreas Americanas, lo que en realidad no necesita Estados Unidos fuerzas en el terreno para apoyar con fuerza aérea. Los que manejan los drones de Afganistán o de Irak son oficiales que se sienten en una base aérea en Nevada, allí cerca de Las Vegas, que manejan estos drones y operan estos drones. Pero ahí llegó la administración. Hoy hay más que un político, un congresista o un senador que ha pedido a la administración que revelen los detalles del acuerdo que ha hecho la administración Trump y se fue seguido de acuerdo a lo que dice el presidente Biden, que nosotros ejecutamos lo que hizo el acuerdo, lo que hizo la administración anterior. Entonces los congresistas, ¿por qué no revelan a nosotros? Vamos a investigar o vamos a ver el acuerdo, qué fue, si lo hicieron bien o no lo hicieron bien. Yo dudo que lo hicieron bien. Por los resultados. Por los resultados, claro que por los resultados. Además, acaba de mencionar Lourdes de que una de las condiciones principales era Al Qaeda, que no vuelva a tener refugio en Afganistán. Y hoy, ¿qué hacen los talibanes? Abren la cárcel y liberan a todos los presos del talibán y los dejan sueltos en Afganistán. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros? No está cumpliendo el talibán, esa parte del acuerdo del talibán no le está cumpliendo. Esta una, la otra que dice un funcionario de la administración es que ellos prometieron no van a atacar a la población civil. Señor, ¿no te da vergüenza decir que usted está operando por una promesa de los talibanes? Es que quien dice una cosa así no debe tener un puesto en una administración americana. ¿Cómo voy a decir yo que el día de mañana Maduro o uno de los Castros me prometió y yo voy a creer su promesa? ¿Cómo? ¿En la cabeza de quién entra esto? Entonces, ahí vemos mensajes contradictorios, además que quieren defender la posición. Yo estoy seguro que esto fue un bochorno de la primera categoría, porque cuando la cadena nacional de CNN va en contra de esta decisión y aprieta a ¿cómo se llama? El secretario de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y le dicen lo que usted acaba de decir, me parece es para reír, no es cierto de que esto es organizado y estamos organizando y vamos a organizar. ¿Organizar qué? Si la gente está colgada en las ruedas de los aviones y se tiraron, se cayeron matándose porque quieren escapar a Afganistán. Y además, el tema que los perdedores en acá son, primero, Estados Unidos a nivel de países, pero a nivel de Afganistán. Las mujeres y las niñas afganas son las víctimas número uno, consecuencia de esta victoria de los talibanes. Después son los muchachitos. Tú sabes la historia de Afganistán, que es quizás el último país en el mundo a donde se permite esclavizar a muchachos de 8 o 9 años hasta los 16 años como objeto sexual. Estos también van a pagar un precio. Además de todo el avance que se hizo en educación, en desarrollo, en todo eso, lo van a perder como si nunca se ha hecho. Y quiero ver de aquí al 9/11 qué es lo que va a pasar con la embajada americana que costó $800 millones para construir. Correctamente, que está allí en este momento prácticamente abandonada porque han sacado a los diplomáticos. Pero ahora te pregunto, el presidente Biden culpa al ejército afgano por no pelear contra los insurgentes y además culpa a expresidentes y la lista continúa de responsables de la situación en Afganistán en este momento. Pero hasta donde yo sé, ¿no? En este momento en particular, nadie le estaba pidiendo a las fuerzas norteamericanas que se quedaran, solamente le estaban pidiendo
según esos acuerdos firmados bajo la administración Trump de retirada de Afganistán de mayo del año pasado, que tiene unos puntos muy clave que ya estamos viendo, amigos oyentes, que los talibanes no lo han cumplido, lo que le estaban pidiendo era que no les entregaran el país a los yihadistas, Joseph, ¿no? Y así es, no es quédense y cuídennos y salven, no le entreguen el país a los yihadistas, estamos hablando de los talibanes. Claro. Ya el tema ya no es si Estados Unidos debe dejar Afganistán o no dejar Afganistán. Estamos todos de acuerdo que ya es tiempo, después de 20 años, que salga Estados Unidos. Pero hay que salir de una manera ordenada, organizada. Con un plan. Y el plan es lo que yo creo lo que no se ha cumplido, el plan. Que pueda subsistir el gobierno afgano hasta cierto punto, aunque sea en las ciudades grandes, para que pueda a futuro quizás reorganizarse en contra de estos talibanes. De esta manera fue la salida, aquí está Afganistán. Pero a mí yo me pregunto, ¿quién beneficia a nivel geopolítico? En este caso, los dos beneficiarios inmediatos de esta retirada son China y Irán. China ya ha hecho hace unos meses un acuerdo para exploración de petróleo cerca de la frontera china-afgana en el sureste y hay negociaciones sobre las exploraciones de las riquezas minerales que incluye uranio en Afganistán. Y Irán, ¿cuál es el propósito de Irán? Es vender armas a cambio del dinero que hacen los talibanes del tráfico de opio. Entonces, aquí hay dos adversarios enemigos de Estados Unidos que benefician directamente de esta salida abrupta de Estados Unidos del territorio afgano. Estamos conversando con el profesor, analista, experto en Medio Oriente, Joseph Hagg. La guerra del opio, recordemos que Afganistán es uno de los mayores, si no el mayor productor de opio, el mayor productor de opio en el mundo. La guerra del opio, amigos oyentes, en esa área es parte de esta ecuación. Ahora fíjate, Joseph, ¿no? El 7 de octubre del 2001, tras los ataques del 11 de septiembre, comenzó la presencia de soldados norteamericanos en Afganistán, librando esta guerra contra el grupo Al-Qaeda, ¿verdad? 20 años después vamos a conmemorar 20 años de ese ataque terrorista con una bandera talibán en Afganistán. ¿Quién ganó aquí? ¿Quién perdió? No, es que, mira, yo tengo una admiración para un ex general del ejército americano que era jefe del Estado Mayor por un tiempo, que se llama General Keane. Y cuando General Keane sale, él fue el primero que fue considerado como ministro de defensa para la presidencia Trump, pero había fallecido su esposa unos meses o semanas antes y no quiso el puesto. Pero este señor es un genio de estratega militar y dijo abiertamente que ayer fue la victoria de los talibanes y la derrota de Estados Unidos. Una gran humillación. Hay gente que lo compara con el caso de Saigón, con el caso de la Bahía de Cochinos, con Irán. ¿No se te parece un poco lo que pasó con Irán en la administración de Jimmy Carter? Es que lo que viene es peor todavía, Lourdes. Mira, es que yo no quiero imaginar lo que están planeando los talibanes para el 9/11, dentro de ello lo que van a hacer en la embajada americana. Aunque esté vacía, pero no me lo estoy imaginando. Ahí va a ser la gran humillación de Estados Unidos. Además de que lo que vimos hoy en las pantallas, esto es peor que Saigón. Pero además el mensaje que se da al mundo, ¿no? El mensaje que se da al mundo de lo que es Estados Unidos, a todos tus aliados que te dicen, pero es que esto es algo que se repite, porque mira, en el caso de Irán, yo le decía a los oyentes, Joseph, en el caso de Irán, el presidente Jimmy Carter pasó las festividades de Año Nuevo con el Shah de Irán y meses después yo no te conozco, el abandono completo, le dio la espalda la administración de Joe Biden. De Estados Unidos. Exactamente, el presidente le dio la espalda a Jimmy Carter, a el Shah de Irán, colapsó Irán, se adueñaron los ayatolás de Irán y mira el problemón que nos dejó Jimmy Carter en Irán. Cortesía de su gestión. Estamos lidiando con uno de los principales enemigos de los Estados Unidos
es que es Irán, y eso es cortesía de la administración de Jimmy Carter. Me lo disfracen por aquí, me lo disfracen por allá, me lo pongan para arriba de cabeza. Es la responsabilidad de Jimmy Carter, ese es su legado en política exterior, nos guste o no nos guste la realidad. Ahora estamos viendo, después vimos lo mismo en una región muy parecida, salvando su distancia, otra vez un aliado que te dice estoy contigo, yo estoy contigo, te respaldo y ahora me voy y te dejo en la estacada. ¿Qué mensaje tú le puedes dar en un mundo como el que tenemos a lo que es los norteamericanos? Es la política exterior norteamericana. Yo, si fuera japonés, estaría sentado en una sala de emergencia con mi Estado Mayor. Si fuera coreano del sur, haría lo mismo. Si fuera de Ucrania, haría lo mismo. Si fuera de Alemania, haría lo mismo. Todos estos países que son aliados de Estados Unidos, en cualquier asalto a estos países, Estados Unidos tiene que defenderlos porque tienen un acuerdo como el que tenían con Afganistán. Entonces esta gente toda va a pensar, digo, si hicieron esto en Afganistán, ¿qué será que va a pasar con nosotros si nos toca el turno? Entonces este es el prestigio y la credibilidad de una nación, entre comillas, que se llama la más poderosa del mundo. Y mira la reputación que le han montado ahora y que le ha salido de que abandona de esta manera a aliados. No, es que esto no se permite. Y hay algo que yo no sé por qué no ven. No sé si es un tema ideológico o es un tema de desconocimiento o falta de visión, Yasser. Yo lo veo muy claro verdaderamente, que el problema en Afganistán no se termina para los Estados Unidos con el retiro de las tropas. Ahora es que vienen los problemas grandes. Claro, porque lo van a exportar. Ahora es que vienen los graves problemas. Claro. Ahora, y no lo ven, creen que no, ya salí de Afganistán, ya no voy a tener más soldados allí, no va a pasar esto. Ahora nos van a venir en paquete. Esto se complica, exactamente. Claro, delivery at home, así va a ser, entrega a domicilio va a ser ahora el terror. Olvídense de Afganistán, nos van a mandar de entrega a domicilio el terror, que sean Al-Qaeda, que sean los talibanes, que sean los iraníes, que sea Hamas, que sea todas estas organizaciones radicales a través del mundo, desde Yemen hasta el Líbano, Irak, Siria, Irán, Afganistán, Al-Shabaab en Somalia, se envalentonaron. Hoy tienen una dosis de esteroides y están rascando la cabeza cómo poder vengar más de Estados Unidos. Pero además hay un tema adicional aquí, ¿no? Fíjate que el presidente Joe Biden ha dicho, les dimos todas las oportunidades para determinar su propio futuro. No pudimos darles la voluntad de luchar por ese futuro, añadió. Y resaltó, si Afganistán no es capaz de resistir a los talibanes, las tropas de Estados Unidos no pueden hacer la diferencia. Pero es que eso es un desconocimiento total de la realidad de Afganistán. Es que esto es un discurso político, ya no es verdaderamente una declaración. Y es una gran mentira lo que está diciendo. Esto es una gran mentira. Es que no pueden justificar lo que hicieron de otra manera. Ni siquiera acabo de decirle que ni siquiera CNN encontró en su corazón, que adora al señor Biden, encontrarle justificación a lo que pasó. No encontraron ni una persona en estas estaciones, MSNBC, CBS, Es que es indefendible. Ni una encontró al fondo de su corazón una justificación. ¿Cómo se la vamos a encontrar nosotros? Esto va a perseguir a esta administración per secula seculorum, pero déjame decirte una cosa, Joseph, fíjate tú, el ex embajador del presidente Obama Ryan Crocker, ha dicho que definitivamente el presidente Biden no sabe lo que está haciendo y que no entiende la situación real de lo que está pasando en Afganistán. Y ahora, mientras estamos hablando, hay una cantidad de afganos norteamericanos frente a la Casa Blanca señalando al presidente Biden por la responsabilidad de lo que está pasando en Afganistán. Y concluyó el embajador Crocker diciendo, yo tengo dudas en la habilidad del señor Biden que sea comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Así por palabra lo dijo.
Y este es, se supone, un embajador de su lado, de su parte. Es que hoy parecía Washington, el fin de semana parecía una casa de locos, porque además hay como unos temas allí internos que algunos outsiders cuentan a través de los medios y de las redes sociales del descalabro de esa administración, la desorganización, pues digamos, ¿no? Dentro de la organización y qué responder y qué no responder y qué hacer y qué no hacer. Y mientras tanto estábamos viendo a través de las imágenes un país, bueno, parecía, te repito, Vietnam, parecía una suerte de Saigón, como dices tú, con esteroides, Joseph. No, pero hoy la mañana en la parte CNN de inglés hay uno que pidió la renuncia del señor Blinken. Dice, alguien tiene que pagar el precio por este bochorno. Claro, porque es que Blinken nos dijo la semana pasada, y ahí están los sonidos del secretario Blinken diciendo que esto no iba a pasar y que Kabul no iba a caer y que esto, claro. O sea, les estalló en la cara el caso afgano, no estaban preparados, claro. les ha estallado en la cara, esto es algo que no previeron. Que los militares y la inteligencia le han dicho eso porque no pudieron acusar ni a los militares ni a la inteligencia de fallar con información, porque la información les llegó correcta, no hay que hacer eso, esto no se hace. Y no pudieron, por eso encuentran ahora la culpabilidad en el ejército afgano. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo tú ves el futuro? Mira, el futuro próximo se va a establecer al Talibán, va a abrir puertas van a venir delegaciones de Hamas, van a venir delegaciones quizás de Hezbollah y de Irán o de la Guardia Revolucionaria iraní, van a venir todo eso, le van a felicitar, todo lo que felicitaron hoy le van a recibir y además a los chinos. Ahora, ¿cómo van a actuar los talibanes? Si verdaderamente le importa lo que dice el mundo, como dice la señora Pelosi o la señora Saki, la portavoz de la Casa Blanca, que todo el mundo está observando lo que van a hacer los talibanes, como que si le importa mucho a ellos. Vamos a ver ellos cómo operan en el terreno. Si van a empezar a perseguir la gente que trabajó con el gobierno o con los americanos, a perseguir las mujeres, a perseguir los estudiantes y los profesores. Y hacer eso, entonces el mundo tiene que actuar de otra manera, porque detrás del escenario, si van a hacer ellos esto, entonces abrieron las puertas para otros Al-Qaeda y otras organizaciones de este estilo para operar del territorio afgano. Y eso, y no me extraña que Irán use el territorio afgano para proteger su territorio y sus instalaciones nucleares, usar el territorio afgano para hacer sus operaciones en el exterior. Ahora fíjate, otro tema aquí muy interesante, ¿no? Y es las alianzas, como tú mencionas, el papel de Turquía en toda esta ecuación también. Y por el otro lado vemos el desplome de un imperio. Aquí nos escribe un oyente, estamos viendo la caída del imperio de Estados Unidos, ¿no? La caída del imperio surgirá otro imperio, ¿no? Tiene que haber un país en el mundo que tenga una polaridad superior y mucha gente apunta hacia Rusia, no precisamente, digamos, hacia el bien, ¿no? Sino hacia situaciones mucho más peligrosas y complicadas, Joseph. Un mundo en este momento, aguas muy profundas, ¿no? Lo que está sucediendo. Yo creo que estoy viendo la base de otro Estado islámico más fino, como la Hermandad Musulmana de Egipto con Turquía, pero el golpe que tuvieron en Tunisia y lo que no pudieron hacer tan bien en Irak, quizás se alarga el tiempo, pero la meta es la misma. 5:25. Joseph Hack con nosotros en Radio Mambí. Gracias, Joseph. Seguimos en contacto, y seguimos conversando. Muy agradecida. Joseph Hack es analista político, experto en temas del Medio Oriente. Bueno, a Kamala Harris el fin de semana le llamaron porque el presidente estaba en Camp David y la primera dama dijo, le estaban llamando de Washington al presidente que se fuera para Washington, que estaba la situación en Afganistán. La primera dama dijo que no, que el liderazgo de Joe Biden lo podía manifestar desde cualquier parte, que no tenía que ir para Washington. Después llaman a Kamala Harris. Kamala Harris dice, yo estoy ocupada desde Haití, de la crisis en Haití. Así está este país, mis queridos amigos oyentes, así está este país. Y bueno,
las respuestas de algunos aquí en Estados Unidos son verdaderamente contundentes. Aquí dicen, Biden le ha demostrado al mundo la incompetencia de su administración. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Fanáticos, la temporada de béisbol de las Grandes Ligas está aquí en Radio Mambí. Desde el primero y hasta el 27, jugada por jugada. En las voces de Jiki Quintana y José Luis Nápoles. Cuando los Marlins se enfrenten a los Bravos de Atlanta. Este lunes 16 a las 7:10. Recuerden, el béisbol de las Grandes Ligas está aquí en Radio Mambí, La Grande. La voz en español de los Miami Marlins. En la nueva novela de Univisión, La vida sencilla del campo, oculta secretos. Secretos de los que nadie desea hablar. Hasta ahora. Juro que voy a acabar con el hombre que terminó con nuestras vidas. Lidia Brito, Eduardo Santamarina y José Ron en La Desalmada. Gran estreno lunes 23 de agosto a las 10 por Univisión. No dejes que te piquen. Aquí en el sur de la Florida los mosquitos no descansan y tú tampoco deberías. ¿Sabías que el clima subtropical de la Florida es ideal para que los mosquitos se reproduzcan todo el año? Drena toda el agua estancada cerca de tu casa y use ropa adecuada y repelente. Drena y cubre Miami. Para más consejos llama al 311 o visita www.miamidade.gov/mosquito. Si has sido dueño de negocio por muchos años o acabas de empezar tu propio negocio, este mensaje es para ti. Todos sabemos que el negocio que no se anuncia no se vende, y para que un negocio crezca necesitas adquirir clientes nuevos. Y nosotros te podemos ayudar con eso. La publicidad por radio y televisión es un método probado que ha dado y sigue dando muy buenos resultados. Así que si quieres dar el próximo paso y quieres ver que tu negocio crezca, no sigas esperando y da ese paso hoy. Llama al 305-487-5381. 305-487-5381. Hace 25 años un hombre tuvo una visión. Hace 25 años Benjamin Leon Jr. creó una institución que ha marcado la pauta en el cuidado de la salud. Gracias a su visión y a todos que han formado parte de esta gran familia, hoy la excelencia médica y la atención personal son sinónimo de León Medical Centers. Celebramos estos 25 años, asegurándoles un porvenir donde León siempre seguirá presente para sus pacientes y para nuestra comunidad. La vida sencilla del campo, oculta secretos. Lidia Brito, Eduardo Santamarina y José Ron en La Desalmada. 23 de agosto a las 10 por Univisión. Comencemos con todos los abuelitos que necesitan más café para recargar energías y que además necesitan resurtir sus recetas. Para ti está Walgreens, con formas seguras para obtener todos los productos y las recetas que necesitas, incluyendo ordenar en línea y recoger en tan solo 30 minutos. Además, los miembros de My Walgreens obtienen ofertas exclusivas para ahorrar aún más. Ahora compra un artículo de bienestar y salud marca Walgreens y lleva uno con 50% de descuento. El producto debe ser de igual o menor valor. Válido hasta el 28 de agosto. Aplican restricciones. Para más detalles, visita walgreens.com. Los Marlins les traen un verano lleno de acción y diversión y con precios atractivos para toda la familia. Recibirás mucho más por tu dinero. El verano se pasa mejor en el parque de pelota con helado, perros calientes y refrescos. Y más actividades los domingos divertidos. Los niños disfrutarán de más regalos, más vueltas a las bases con el You Health Diamond Dash y más memorias con toda la familia. Asientos disponibles ya, sin restricciones. Compra tus boletos hoy en marlinsbaseball.com/boletos. Los beneficios no están disponibles en todos los planes o áreas de servicio y pueden cambiar el 1 de enero. Continúe pagando las primas de la parte B. Llamadas dirigidas a agentes de seguros con licencia. La línea de ayuda de Medicare es operada por Tiburon Insurance Services y no está afiliada con ninguna agencia gubernamental. Atención a cualquier persona en Medicare. Si usted o alguien de su familia está en Medicare, es posible que no estén recibiendo todos los beneficios disponibles, incluyendo audífonos gratis, anteojos gratis y entrega gratuita de recetas a domicilio. Si no está 100% seguro de que está recibiendo todos los beneficios disponibles, llame a la línea de ayuda de Medicare. Usted podría ser elegible para un plan que puede incluir cobertura dental y de la vista, cobertura de medicamentos recetados, sin primas mensuales y 5 pagos. Eso es no como en cero. Llame al 800-973-2731. La llamada es gratuita y no hay obligación de inscribirse. Averigua al instante si usted es elegible. Usted no recibe estos beneficios automáticamente, así que llame ahora. 800-973-2731. 800-973-2731. 800-973-2731.
¿Debe $10,000 o más al IRS? Usted podría calificar a un programa que le permita dejar de hacer pagos. Si califica al programa nuevo de impuestos de CNC, podría no hacer pagos mientras está en el programa. Anote este número que podría terminar su pesadilla con el IRS. Llame ahora si no puede pagar al IRS. Llame a Paramount Tax Relief al 800-519-7135 para ver si califica al programa CNC. Si es aceptado, el IRS cederá todos los cobros, sin llamadas amenazantes, sin embargos salariales, sin impuestos bancarios y sin pagos mensuales al IRS. Llame al 800-519-7135 ahora para averiguar si califica al programa de impuestos CNC. No hará pagos al IRS mientras está en el programa. Llame a Paramount Tax Relief ahora al 800-519-7135. Eso es 800-519-7135. De nuevo, 800-519-7135. Nuestra voz se expresa. Y sencillamente pasa generaciones, y nada, la gente se muere por un maldito sistema. Nuestra voz retumba. Por primera vez en Venezuela, las madres están pensando abandonar a sus hijos porque no pueden alimentar. Hoy los padres venezolanos pasan hambre. Nuestra voz convence. Es muy sencillo. Si usted apoya hacer negocios en Cuba, está apoyando la mafia de la familia Castro, que son los dueños absolutos del sector turístico y el resto de las industrias del país, y por ende, la represión. Nuestra voz llega lejos. Yo desde que llegué al exilio, aunque vivo en Orlando, siempre escucho Radio Mambí por el internet. Es mi emisora favorita. Nuestra voz tiene una casa grande. Yo soy una oyente de Radio Mambí hace muchos años y para mí es mi emisora favorita. Radio Mambí 710, la voz de nuestra gente. Dinámica, entretenida, objetiva, es Lourdes Subieta. Noticias y más por Radio Mambí. Cinco y 33 minutos de la tarde. Gracias, queridos amigos oyentes. Bienvenidos los que se suman a esta hora a la audiencia de Radio Mambí La Grande. Esto es Noticias y más. Bien, continuamos con nuestra pauta informativa del día de hoy. Tengo un invitado muy especial desde Los Ángeles a esta hora, el Irán Figueroa. Él nació en Brooklyn, New York, de mamá puertorriqueña, que cuando conversábamos en la preproducción para hacer este show, yo le decía, acuérdate que el programa es en español, y él me decía, mi mamá cuando era chiquito, si no hablaba en español, me amenazaba con la chancleta. Y es que la chancleta es internacional, a todos nos amenazaron alguna vez con la chancleta. Y él, queridos amigos oyentes, es una persona que se ha dedicado precisamente a abogar por los veteranos de guerra. Pero antes de darle la bienvenida, quiero que escuchemos el siguiente reportaje de los talibanes celebrando la rápida victoria de su ofensiva en Afganistán. Los talibanes celebran su victoria en Afganistán. En un video en redes sociales, Abdul Ghani Baradar, cofundador del movimiento islamista radical, exhortó a sus hombres a comportarse de forma disciplinada. Ahora es el momento de probar y demostrar. Ahora tenemos que mostrar y tratar de descubrir cómo podemos servir a nuestra nación y garantizar la seguridad, el bienestar y la satisfacción por una vida pacífica en el futuro. El mulá Baradar era el jefe militar de los talibanes cuando fue arrestado en 2010 en la ciudad pakistaní de Karachi. Fue liberado en 2018 especialmente por la presión de Washington. Como jefe de la oficina política ubicada en Qatar, llevó las negociaciones con los estadounidenses que condujeron a la retirada de las fuerzas extranjeras de Afganistán. Desde mayo, los talibanes han encadenado una serie de victorias que se intensificaron en los últimos 10 días y que terminaron el domingo con la entrada en Kabul 20 años después de haber sido expulsados por una coalición encabezada por Estados Unidos. Bien, 5 y 35 minutos, le doy la bienvenida a Irán Figueroa, experto en temas de seguridad, defensor de los derechos de los veteranos, una persona que adicionalmente tiene un podcast que habla sobre este tipo de situaciones y es un experto además en el tema de Afganistán.
Hiram, qué bueno tenerte en el programa. Bienvenido a Radio Malví. Gracias. Gracias, Lourdes. Mira, que estaba hablando bien rápido y tú sabes, disculpe para la gente ahí, pero como te estaba diciendo, como Celia Cruz dice, que my Spanish is not very good looking, pero a mí me apoyo de todo, para toda la gente que vive por allá y todos los latinos, tú sabes, me gusta que estoy aquí practicando contigo, tú sabes. Gracias, Hiram. Vamos a practicar. Vamos a practicar, exactamente. Y para entrar en materia, quería conversar contigo sobre el tema de Afganistán, de la perspectiva tuya, que tienes tanta experiencia y has, digamos, abogado por tantos veteranos aquí en los Estados Unidos, ¿no? Dime algo, ¿perdimos la dirección con el tema de Afganistán? Did we lose direction? ¿Perdimos dirección? Sí, sí, seguro, ¿cómo no? Mira, piénsalo bien, para toda la gente que está escuchando ahora, ya son 20 años que los otros están luchando a pelear en libertad que pasó aquí en Estados Unidos, en Nueva York, en 9/11 que estaba pasando. Mucha gente que creen que eso. Ahora yo estoy mirando en noticias y Biden está diciendo, yo no voy a quedar el último presidente que va a pasar el caso para otro presidente. Aquí se va a terminar. Pero a la misma vez, piénsalo bien, que los otros están pensando que 20 años es bien un tiempo raro, pero no tienen un exit plan para los otros americanos a salir. Y a la misma vez, los veteranos que fueron allí a pelear, solamente en Afganistán, pero a Irak también, porque los two locations son casi, tú sabes, la misma cosa. Right, pero vamos a practicar de Afganistán. Mira que yo tengo los veteranos llamándome, me está diciendo, tú sabes, mira, yo estoy enfogonado. Están molestos. Los veteranos con lo que está pasando, ¿están molestos? Seguro. Y después que yo tengo muchos amigos míos que son boricuas, cubanos, nicaragüenses, guatemaltecos, salvatruchas ahí por ahí. Y dicen que, mira, yo fui a pelear y ¿qué pasó? Estoy aquí, vine para atrás a Estados Unidos y ahora this is happening right now. ¿Qué yo voy a hacer? Tú sabes, están enfogonados. So no tienen direction. El presidente, te estoy diciendo, the president doesn't have an exit plan. El presidente no tiene un plan de salida para ayudar. And didn't take into account the 22,000 Americans que están todavía en Afganistán. No toma en consideración los 22,000 soldados que todavía están en Afganistán. Y ahora, you have a lot of veterans aquí en Estados Unidos, ¿ok? Sí. Que no tienen trabajo, no tienen dinero, no tienen un país a aprovechar. No tienen un país que los apoya, a country that supports them. Yeah, seguro, no tienen, they don't have a support system. No tienen un sistema de apoyo. Y la misma vez, more the veterans son latinos. 65% of them son latinos. Son latinos. A lot of the armed forces salió de East Coast por allá en Nueva York. That day of 9/11. Sí. Cuando eso pasó, sí. The day after. El día después del 9/11. Estaban tens of thousands of young people inscribiéndose para ir a defender a los Estados Unidos. El día siguiente, lo que está diciendo Hiram Figueroa es que el día siguiente del 11 de septiembre se inscribieron para ir a la guerra miles de jóvenes, en su mayoría latinos, ¿verdad? Seguro. Y a la misma vez, después de 20 años, what is the government going to do for us? Y después de 20 años que ellos han cumplido con todo eso, ¿qué el gobierno va a hacer por nosotros? ¿Y cómo se sienten con la caída de Afganistán? Después de... Hoy veía en tu página a un soldado contando cómo su partner en Afganistán, un soldado norteamericano, su partner en Afganistán había pisado una mina y él era su
su amigo con el que había andado en Afganistán y había fallecido por esa mina y hoy lo recordaba con mucho dolor porque no podía creer que después de tantos años sirviendo en Afganistán hoy estábamos viendo a los talibanes en control, ¿no? Sí, cómo no. Y la cosa es que, mira qué está pasando ahora. Te puedo decir en inglés que después de la guerra de Afganistán viene mucho de los juventud o los veterans para atrás y se están muriendo, se están committing suicides. Se están suicidando muchos veteranos. Se están matando, tú sabes, more than 22 people a day. Son casi más de 22 personas al día se suicidan de los veteranos. Son casi como 35 ahora. Wow. Y pero ¿por qué? What is happening? Why is this happening, Irán? ¿Por qué está pasando esto? ¿Tú sabes por qué? Porque tú sabes ahora son casi the last 10 years el tema de government no tiene direction. No Toma tiene, esto. okay. Coge esto. We're going to do this. We're going to do that. No tienen dirección, they don't have a plan, no tienen un plan. No tienen un plan. Mira qué está pasando, mira con el COVID, mira qué está haciendo, toma de los handouts. Mira que yo no tengo, I don't have anything against people that are suffering, pero a la misma vez, how many people are willing to work and what is happening to the veterans que vienen a pelear y no tienen the same opportunity que las personas que no están trabajando. Sí, de las ayudas, que no tienen las mismas ayudas, sí, te entiendo. O sea, un veterano debería tener otro trato, otra situación. Y la otra cosa es que tú sabes, mira, por allá en Florida, cuando viene Veterans Day, 4th of July, Memorial Day, alguien está caminando con camiseta de ejército, de Marine Corps, thank you for your service. Eso no va a ser nada. That's no good anymore. Thank you for your service, ¿qué es eso? That's like saying hello. Tú no estás haciendo nada para mí. Thank you for your service. Tiene un trabajo. Puedes buscarme un carro, que tú sabes, porque yo salí de ejército. Puede ayudarme a buscar una casa. Tax-free loan. ¿Qué tú puedes hacer? Puedes buscarme un trabajo y porque yo no tengo un degree, puedes echarme enfrente de la línea. Porque yo estaba en el military. Esa es la cosa que está pasando ahora. ¿Qué tú crees? Ahora, Irán, tú estás de acuerdo con, porque estábamos claros que los soldados no iban a estar para siempre en Afganistán ni nada que ver. La crítica aquí es la manera en que esto se ha desarrollado, no en el regreso de los soldados, sino cómo esto ha colapsado, ¿no? Cómo este plan no se ha cumplido y cómo 20 años de dinero, trillones de dólares y miles de soldados muertos y heridos en Afganistán, ahora pues cuando vemos este resultado 20 años después, pues no es el resultado que queríamos. ¿Tú estás de acuerdo con lo que ha hecho el presidente Biden con Afganistán? ¿Estás de acuerdo con ese regreso de esos soldados de esta manera? ¿Cómo tú ves esto? Mira, te puedo decir, I got to say this, excuse me to my Latin culture because I should be more proficient on this, but I'm going to speak from the heart, sí. You know? So, look, just let them know that this, I don't care, and I'm not supposed to say anything against the President of the United States because I'm a veteran, but the way it was handled, they underestimated the situation in Afghanistan. Déjame decir esto, él dice que él no está supuesto a hablar del presidente porque es un veterano, pero que él, desde su opinión, desestimaron, no hicieron bien el cálculo pues de la situación en Afganistán. Ajá, go ahead. So, ahora que estaba en el news, he spoke, right? They asked him the same questions he wouldn't ask. La única cosa that he said was, I'm not going to be that next president to pass on the war. Didn't have an exit plan. La cosa que me molesta más es que the Prime Minister of Afghanistan, como el presidente de Afghanistan, se fue. Sí. Se fue de country. Sí, se fue. Se fue con una cantidad de dinero inmenso y se fue. Yes. Y la otra cosa es que with trillions of dollars que el government puso en Afganistán, sí. Con los trillones de dólares que puso en Afganistán, ajá. Y a la misma vez, they helped build 300,000 Afghanistani army
veterans a pelear con el Talibán. En el momento que los otros salieron de Afganistán, lo dejaron los pistolas ahí en el piso y dice, ok, go ahead. Sí, se llevaron las armas, correcto. Lo que nos está explicando Irán es que el armamento norteamericano que estaba allí, los talibanes se han agarrado de ese armamento. Hemos visto también las fotografías. O sea, ahora están armados, Irán, ahora están mejor armados. Mira, la otra cosa, they showed, you've seen a video clip que dejaron un Air Force plane y estaba trying to take off y muchos afganos estamos montando ahí, finally cogió altitude y como 2 personas se cayeron de airport, volando, airport, sí. So, mira qué está pasando. La otra cosa that we were talking about is this. How is that going to affect the economy? It's going to affect the economy in a lot of ways. ¿Cómo esto va a afectar esta situación en Afganistán? Nos explica Irán Figueroa, ¿cómo esta situación va a afectar nuestra economía? Cuéntanos, ¿cómo, Irán? Mira, la gente, piénsalo, people in Europe no quieren hacer caso con el United States, the way they handle it. Ahora viene China, ahora viene Irán, ahora viene, tú sabes, Rusia. Sí. Todas esas personas. Ahora, with that investment in Afghanistan, the allies que están por allá en Europe, están pensando, what is the United States doing? Exactamente. How is that going to affect the economy? Ahora están pensando, they're thinking about how we're going to be able to do business with you if you did a bad exit plan with Afghanistan. What are you going to do with us? La gran pregunta ahora es qué va a pasar después de toda esta situación. Lo que hablamos antes con el profesor Joseph Haig es la imagen de Estados Unidos y cómo va a pasar, cómo va a ser su posición frente a los aliados. Y el costo ya no de lo que fue la presencia de militares norteamericanos en Afganistán, Irán, sino lo que viene ahora, porque esto no termina aquí. Do this ends here for you, the U.S. history with Afghanistan, for you? Does it end now, here, or No. esto tiene una nueva etapa? Eso es un new chapter. Piénsalo bien, Lourdes. Casi 40 años para atrás, Russia invaded Afghanistan. Sí. Y no ganó. No, perdieron. La Unión Soviética, claro, perdieron. Ahí ha perdido todo el mundo. So a lot of people, tú sabes, I don't think they were around to see that or they weren't young enough to see it, pero piénsalo bien. If Russia couldn't beat los Taliban, si los rusos y los soviéticos no pudieron con estos grupos subversivos en Afganistán. Piensa, what we're going to do? Y ahora, vamos a hacer? There's going to be probably drug trade wars. Exactamente, la guerra del opio, correcto. With the opium trade. Yes. Other trade. China viene adentro because tú sabes, todavía están fogonados with the embargo trade. Yes. Now they're going to probably use this country to get back at us because, tú sabes, they have that opportunity. They're right there. So, to your point, in all due respect, the government did not have a good exit plan. Todavía son 22,000 gente que todavía están ahí. They have 5,000 military people that they sent back to protect them, to evacuate it. Sí. That's not going to look very nice. 5,000 mercenarios. Y ahora, los veterans que están aquí, they just got out, después de 10 años, 20 años, se fueron ahí. They're scratching their head. What did I sign myself for? Dios mío. Dice que ahora los veteranos, después de 10, después de 20 años, se están rascando la cabeza y diciendo, ¿para qué peleé yo? ¿Qué hacía yo allí? Qué triste, Irán, lo que nos estás diciendo. Sí, seguro. Yo tengo un amigo mío que peleó en Irak. He went to the palace of Saddam Hussein. Where, he helped capture Saddam Hussein. Ayudó a capturar, Y ahora me está diciendo, está trabajando para el Fire Department, está diciendo, I can't understand qué está pasando con our government. I don't understand it. Tú sabes, we have an opportunity to educate this country, pero the way we handle it, we wasted trillions of dollars
for a country because of 9/11. In 3 days, the country got taken over for the Taliban. Bueno. So sorry. So después de decir, I'm very sad about it. I'm very distraught about it. Yo estoy en LinkedIn. Estoy hablando con muchos professionals tan fogonados. Sí. You know, they're blaming the country. Vienen con Bush, vienen con Trump, vienen con Obama. They're blaming everybody. Sí. Pero no tan, they're not looking at themselves of how we're going to be able to control the economy. Sí. Dice que hay muchos veteranos y mucha gente que están muy molestos por la situación, no solamente con Obama, ni con Trump, ni con esto, sino que va a pasar con la economía. Se me acaba el tiempo, Irán. Irán Figueroa Jr. lo consiguen en LinkedIn a Irán. Él es co-host de Leaders Lead the Postcat, keynote speaker, experto, veterano además, y resguarda y vela por los intereses de los veteranos en este país, queridos amigos oyentes. Es un sector muy querido, muy admirado, pero muy olvidado también de nuestra comunidad. Irán, thank you very much. Gracias por acompañarme. Okay, anytime. Thank you. Thank you. And we keep in touch. 5:52 minutos de la tarde. Me tengo que ir, ¿no? Me tengo que ir ya. Ya es hora de irse. Amigos oyentes, gracias por acompañarme. Yo soy Lourdes Jubieta, el tema de Afganistán hoy, por supuesto, en primera línea de nuestra agenda informativa. Vamos a ver cómo se desarrolla esto en las próximas horas, qué va a ser lo próximo. Y bueno, queridos amigos oyentes, les agradezco mucho la sintonía. Quedan con Omar Moinelo. Hoy hay béisbol, hoy también tenemos a los Marlins, todo por Radio Mambí La Grande, así que no se separen de esta señal. Que tengan todos una feliz tarde. Muchas gracias, José Luis Morenza. Será hasta mañana.